Toda la bendición para vos, para tu vida, para tu familia. Un sincero saludo desde Argentina, Buenos Aires. Yo soy Perla y quiero traerte una palabra que bendiga tu vida y que haga que seas desafiado a más. Estamos recorriendo el libro de los Jueces y quiero hacer un poquito de historia. El pueblo de Israel había salido de Egipto, tierra de esclavitud, donde estaban como esclavos viviendo en una forma terriblemente asolados, lastimados, menospreciados, y fueron a la tierra de Canaán. Tenían un líder, Josué, y detrás de él, cumpliendo la palabra de Dios, iban conquistando los pueblos cananeos y los iban arrojando de sus tierras. La orden de Dios era que los sacaran, que no quedara ninguno, que no transaran ni con sus ídolos ni con sus costumbres. Y así lo hacían, e iban de victoria en victoria conquistando la tierra. Pero un día muere Josué, por alguna razón, que es tema para otro mensaje. No había un líder y quedaron pocos territorios para conquistar. Pero el pueblo de Israel, en vez de dedicarse a conquistar y hacer la voluntad de Dios, se acomodaron a ellos. Se hicieron sus amigos. Los hicieron tributarios, o sea que les pedían impuestos. Y empezaron a participar de sus orgías, a adorar los dioses que ellos tenían, dioses sanguinarios que pedían la vida de los niños, y se olvidaron de Dios. En esta situación empezaron a ser saqueados, maltratados por los cananitas. Y este es un mensaje para el día de hoy. Las naciones, las gobernaciones, las intendencias, hasta el día de hoy, que no toman cuidado de la ley de Dios, que se oponen a lo establecido por Dios, o lo que es peor, que hacen leyes en contra de la voluntad de Dios, entran en caída libre, de verdad, en caída libre moral, en caída libre social, y por la corrupción y los desmanes terminan también en caída libre económica. Así que te digo a vos que tenés la bendición de tener una responsabilidad social con el lugar donde vos estés, que no te olvides de las leyes de Dios, que vengas a Él y pidas su sabiduría para que tu pueblo prospere, para que tu pueblo sea bendecido. Hasta el día de hoy esa ley se cumple. Pero no me quiero apartar de lo que hoy trajimos, y es una historia maravillosa en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Te la quiero leer para que tengas conocimiento de ella, que no son mis palabras, sino la Biblia. Y dice así, Jueces capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín venía con sus 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín.
y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha ordenado el Señor, el Dios de Israel? Ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón, y allí los entregaré en tus manos. Hasta aquí la palabra del Señor. Sigamos adelante. Este capítulo que hemos leído tiene una historia atrapante, pero por sobre todas las cosas he encontrado en él que rompe algunos mitos. Por mucho tiempo, algunas organizaciones nos han querido decir que la Biblia era un libro machista, que estaba escrito de tal modo que la mujer no tenía ningún derecho, que era un libro que no convenía leer, que las enseñanzas bíblicas iban en contra de los derechos de la mujer, y eso es una mentira. Mire, en los días de los jueces, Dios mismo elegía a los jueces que podían traer alivio a su pueblo. Él mismo elegía a las personas. Y la Biblia dice en el versículo 4 del capítulo 4 de los jueces que gobernaba al pueblo de Israel en ese momento a una mujer, una profetisa llamada Débora. Esto echa por tierra todos esos argumentos en contra del libro sagrado, porque Dios mismo eligió a Débora por sus capacidades, por su honradez, por su lucidez, porque ella iba a juzgar con equidad a su pueblo, según las leyes de Dios. Entonces, este mito de que la Biblia es un libro retrógrado no tiene lugar para nada. Que pasando el tiempo, las organizaciones, los intereses, los reinados, redujeron a la mujer a un segundo plano, eso no te lo puedo discutir, pero no estaba en los planes de Dios. Cuando Jesucristo llega a la tierra y comienza su ministerio, encuentra a la mujer en una condición casi equiparada con un animal, sin capacidad de poder dirigir cosas, mucho menos hacer elección. Y esto no estaba en los planes de Dios. Jesús comenzó a levantar a la mujer. El hombre es el que, desobedeciendo a Dios, cambia todas las cosas para mal. Débora era una persona que juzgaba al pueblo, le traía alivio, interpretaba la ley de Dios porque era profetisa, y era una mujer casada. Tenía a su esposo que se llamaba Lapidot, nos dice el relato bíblico. Y vemos que este varón de Dios que estaba al lado de ella en ninguna manera sale a controlar o coartar la acción de su esposa, tanto como jueza como en la guerra. Fíjate si Lapidot hubiera dicho, como algunos hombres de acá, no, vos no vas a ir a gobernar, vos sos mi esposa, te tenés que quedar en mi casa. No, y mucho menos ir a la guerra. Pero no fue así. Lapidot acompañaba a Débora porque era elegida por Dios, y esa era la forma en la que estaba planeado de parte de Dios el sitio de la mujer. Mírenlo a Barak. Este era un hombre maravilloso, un
jefe, o mejor dicho, capitán del ejército de Israel. Y ahí estaba, al lado de Débora. Y cumpliendo lo que Débora le ordenaba, sin ningún problema, porque en ese tiempo y en las leyes de Dios estaba dictaminado que el hombre era igual que la mujer. Más adelante, la palabra de Dios nos enseña que para Dios no hay ni varón ni mujer, ni negro ni blanco, ni esclavo ni libre, dice la palabra, sino que todos son iguales delante de los ojos de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Así que no aceptes la mentira del enemigo. No es así. Dios considera a todos los hombres y las mujeres con las mismas capacidades mentales, espirituales y eso sí, con diferentes funciones. Y eso es el plan de Dios para la vida de la mujer. Así que no permitas que el enemigo llene tu cabeza con cosas que no son de Dios. El único que quiere destruir a la raza humana es el diablo, que vino para matar, para robar, para destruir. Pero Dios ama a todos por igual y ama a cada uno de los hijos nacidos en esta tierra. Así que ponete de parte de Dios, porque Él está también de tu parte. El nombre Débora significa abeja. ¿Conoce usted algún grupo en esta tierra más organizado, más laborioso, más productivo que una abeja? Según dicen, sin ellas no habría vida en la tierra. Y la vida de las abejas es muy atrapante, muy desafiante. Las admiramos realmente. Bueno, Débora se llamaba y era, como lo decía su nombre, una mujer que juzgaba con equidad. Ella había montado su oficina para juzgar sobre el monte de Efraín, debajo de una palmera. Allí la gente venía al pueblo y le traía sus causas, sus pleitos, sus diferencias, y ella las juzgaba según la ley de Dios. Sin embargo, aunque esto lo hacía con todo, como debía de ser, no solo estaba pendiente de esto, sino que como gobernaba Israel, también atendía los asuntos del exterior. Y a su alrededor había un reino, Javín, que siempre los atacaba. Y tenía un capitán, Sísara, que manejaba 900 carros forjados. Y el capitán era de lo más cruel que te podés imaginar. En esa situación ella estaba con un ojo en el pueblo y el otro en su enemigo. En esta circunstancia mandó a llamar a Barak, el capitán de su ejército, y habló con él de una manera muy especial. Se acercó y le dijo: Barak, ¿no es que Dios te dijo que tenías que subir al monte Tabor con 10.000 hombres y que Él te entregaría a Sísara en tu mano, que los vencerías? En otras palabras, ¿cómo no lo estás haciendo? Y Barak le dijo: sí, voy a ir, pero quiero que me acompañes. Débora le contestó: perfecto, yo voy a ir con vos, pero vamos a hacer una cosa. Esta victoria que va a tener el pueblo de Israel no va a ser en tu nombre, sino que va a quedar anotada como que Dios puso a Sísara en las manos de una mujer. Fíjate vos la capacidad política de esta mujer.
No, si no es necesario ser grosero, tratar de parecerse al hombre, ser cruel, ser violento. No es necesario. Ella, en la posición de respeto que le había puesto Dios, podía hablar con su capitán y sin agredirlo, animarlo para que fuera a la batalla. Pero también sacó provecho de eso. Y por eso tenemos esta historia hoy en la Biblia, mostrándonos que una mujer estaba al frente de una batalla. ¿No es increíble? ¿No quieres saber más? Y llegó la hora de la batalla. Y ahí estaba Débora, en la cima del monte Tabor. El viento hacía que flamearan sus vestidos. Y desde el monte veía hacia abajo, en el lecho, cerca del lecho del río, el ejército del rey Jabín. Ahí estaba Sísera, implacable, sanguinario, cruel. Y brillaban los carros y los cascos y las relucientes espadas de ese impresionante ejército. Ella con 10.000 hombres y su capitán, Barak, pero era la única mujer parada arriba del monte. Pero no le tembló la voz para decirle a su capitán, así nos dice en Jueces 4:14, levántate, Barak, porque este es el día que Dios te entregó a Sísara en tu mano. Tus enemigos caerán todos delante de ti. ¿Acaso no va Dios delante de ti? Y Barak bajó y comenzó a pelear y destruyó los carros del enemigo y todos fueron destruidos, todos fueron avasallados por el ejército de Israel, porque el ejército de Israel iba con Dios. Y Sísara, al ver esto, y con bastante cobardía, se bajó de su carro, y dice la palabra de Dios que huyó de a pie, y corrió. ¿Dónde puedo ir? Ajá, tengo un amigo, Berseneo. Él es un judío que hemos andado entre copitas y esas cosas, hemos tenido nuestras cosas. Él me va a ayudar, él me va a proteger de esta muerte que es inminente, porque les recuerdo que la orden de Dios era no dejar nada. Y allí estaba Sísara corriendo a la tienda de Berseneo, pero Berseneo no estaba. Berseneo estaría, no sé, peleando con Barak. Y la que estaba era Jael, su esposa. Lejos de asustarse, otra mujer que estaba criada en la cultura de Dios, que la mujer era tan valiente y tan perfecta como el hombre, le dijo, bueno, pase, le convidó leche, lo cubrió con una manta y tomó una estaca y una masa y lo mató. Hoy Dios también quiere darte una estaca. Hoy Dios también quiere darte una masa para que desbarates los planes del enemigo contra tu vida, contra tu familia. El enemigo no tiene que tener ni arte ni parte en tu vida. Tienes que tomar la valentía de este pueblo de Israel, que siendo menores en número y en capacidades en cuanto a armas, pudo vencer a un ejército ampliamente superior. Pero cuando Dios está de nuestra parte, nadie puede estar en contra, porque Él nos levanta. ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu estaca en este día para clavarla en contra del enemigo? En mi caso generalmente es la oración y la palabra, y te invito a que sea también para vos.
Dios en este tiempo quiere un pueblo alerta, un pueblo que sepa pelear con las armas espirituales. Y esta mujer, Jael, terminó de hacer la obra que todo el ejército de Israel había comenzado, y la victoria fue grande para el pueblo de Israel. ¿Sabés qué? También va a ser grande para vos en este día. ¡Qué alegría! Terminó la guerra, el pueblo de Israel salió victorioso, y lo primero que Débora hizo fue alabar al Señor, celebrar al Señor. Y les dijo a la gente: oh, escúchenme bien, reyes de la tierra, el único que tiene poder sobre la tierra es Dios, Jehová de los ejércitos. A la palabra de Jehová tiembla la tierra. Eso les dijo Débora. Y yo, en mi humilde posición, ojalá me esté escuchando algún gobernante, alguna persona en eminencia de algún estado, de alguna institución. Por favor, busque a Dios, busque la sabiduría de Dios, porque de verdad a la palabra de Dios tiembla todo y todo se desvanece, se lo aseguro. Busque a Dios para que su pueblo sea prosperado y su ministerio sea bendecido. Y después de hablarle a los reyes de la tierra, empezó a celebrar y se acordó de cada una de las tribus y de sus posiciones, bendiciendo a Dios por ellos, levantándolos, agasajó en su canto a su capitán Barak, también a Jael, esa valerosa mujer que terminó de hacer la obra que había comenzado el ejército de Israel. Un momento que ella hubiera dudado y todo se habría perdido, o a lo mejor había una segunda temporada de Netflix, porque había quedado Císara vivo, pero no, ella lo mató. Y eso se terminó, y ella se acordó de todo y bendijo a todo el mundo, y se acordó también de las madres y las mujeres del otro pueblo que habían perdido a todos sus hombres. Pero ella decía: el que se pone en contra de Dios sufre las consecuencias. También reconoció en ese momento que el pueblo, su pueblo, había llegado a esa condición por apartarse de la ley de Dios y tomar y seguir senderos torcidos. Así dijo Débora. Pero dice: yo me levanté como madre de ese pueblo. Y vemos que toda la intercesión, todo el trabajo de esta mujer fue coronado con una gran victoria. Y ella decía en el final del capítulo: perezcan todos tus enemigos, oh Dios, desaparezcan, pero los que te aman sean levantados como el sol cuando está en su mayor fuerza. ¡Qué tremenda victoria! Y dice esta palabra al final del capítulo 5 que el pueblo descansó, la tierra descansó por 40 años. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y en la mía, si es que tomamos la actitud de buscarlo a Él de corazón. En este momento quiero orar por tu vida. El Señor te ha dado una palabra, créela. Él te quiere bendecir. Él está en este lugar. El Espíritu Santo es el que te está diciendo: tengo que volverme de los caminos torcidos y buscar a Dios. En esta hora yo pido que el espíritu de sabiduría que estaba sobre Débora también se pose sobre tu vida.
y te dirija a toda la bendición que Dios tiene para ti. Señor, en esta hora, yo te ruego por la persona que está allí necesitándote y que ha escuchado esta palabra y su fe se ha empezado a activar. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido que tú la estés dando la valentía de reconocer sus errores delante tuyo y buscar tu rostro. Es hora de mirar a Dios, es hora de volverse a ti. Señor, ayúdale. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay alguna persona en escasez, por favor, prospérale. Oh Dios de la gloria, que alguien pueda acercarse con la palabra tuya en el nombre de Jesús. Algo me dice, Señor, que una gran salvación vas a traer sobre alguien en este día que está escuchando. Algo me dice que esta palabra ha sido de bendición para una familia. Algo me dice, Señor, que esta palabra ha traído sanidad a relaciones. Señor, en esta hora, con la autoridad que me da la palabra de Dios, con la cobertura de mi iglesia, yo en esta hora bendigo a esta audiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que en todas las áreas de su vida estas gentes tienen la victoria tuya y paz como la consiguieron los hijos de Israel en el tiempo de Débora. Que la gracia divina esté sobre ti. Dios te bendiga.